a compartir la pantalla para poder ver el pasaje de hoy. Vamos al Evangelio de San Marcos, capítulo 9, desde el versículo 30 al 37. La Biblia dice que habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y él no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto, resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Y llegó a Capernaum y estuvo en casa y les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que me recibe, no me recibe a mí, sino el que me envió. Un pasaje que nos deja pues lleno de una profunda enseñanza acerca del verdadero servicio del reino, donde vamos a ver varias cosas importantísimas. Dice la Biblia que el Señor Jesús se reúne específicamente con sus discípulos. Era un momento íntimo entre ellos y el Maestro, en donde Él comienza a enseñarles acerca del reino, en donde Él comienza a darles no lechecita, les comienza a dar vianda. Notemos nosotros que siempre había un tiempo donde el Señor Jesús específicamente estaba con los discípulos, no estaba con el resto de la multitud. Este era un tiempo profundo de enseñanzas para aquellos que estaban cerca de su entorno, donde Él los preparaba de una forma especial, donde Él tenía algo que no podía compartir con el resto de la gente. Y es importante que nosotros entendamos, o yo quisiera hacerte una pregunta. ¿Tú quisieras ser del círculo cercano del Señor, del discipulado, de aquellos que están bien cerquita, del discipulado especial, o quieres ser de la multitud? La diferencia consiste en el alimento, en el desarrollo como hijo de Dios. Porque claro que en la multitud había mucha gente que era cristiana, que era hijo de Dios, pero ellos no recibían el alimento que recibían los discípulos. Esto que el Señor les estaba compartiendo iba más allá de lo que la multitud podía asimilar. Era algo especial, era algo profundo. Pero vemos que los discípulos se negaban a la realidad, no querían entender, les daba miedo. Les daba miedo el porvenir, les daba miedo lo incierto, lo que ocurriría, el cambio drástico que representaría la muerte del Señor. Para ellos era el cambiar su forma de vivir. Lo que ellos actualmente tenían era cambiar todo. Y a pesar de estar con el Señor, tenían miedo. ¿Qué te da miedo en tu caminar con Cristo? ¿Qué es lo que más te preocupa acerca del servirle al Señor? Muchos se pueden estar preocupando que servirle al Señor es perder un tiempo valioso en su trabajo. Por ejemplo, hay gente que dice: yo es que yo no tengo tiempo porque tengo que trabajar. Y lo que evidencia eso es que hay miedo en tu corazón de seguir al Señor y servirle, y prefieres tu trabajo. No quiere decir que no trabajes, pero todo tiene su tiempo, dice el Señor. Hay un tiempo también para trabajar y hay un tiempo para servir. ¿Cuál es tu tiempo para servirle al Señor, para hacer algo para el Señor? Y es que aquel que siente miedo de servirle al Señor es porque no entiende, no está entendiendo lo que Jesús le quiere decir. Todos tenemos miedo en un momento inicial acerca del servir al Señor. Eso es algo normal y natural. Pero quiero decirte que cuando nosotros nos dejamos llevar por ese miedo, no estamos entendiendo, no estamos comprendiendo. Quiero decirte que los pastores y misioneros tenemos miedo cuando iniciamos esto. Y tenemos pues dudas como acerca de cómo vamos a vivir, cómo nos vamos a sustentar, y cuando ya somos padres pensamos en el sustento económico de nuestra familia, y claro que da miedo, pero luego vamos entendiendo que aquí el que nos sustenta, el que nos llena el corazón y el refrigerador es Dios, es el Señor el que nos provee, es el Señor que nos alimenta. Y esto ocurre cuando tú te acercas más al Señor y comienzas a despojarte tus miedos, o dejas que Él tome tus miedos y los cambie en seguridad. Y esto ocurre cuando te acercas al círculo cercano, cuando te acercas para aprender más del Maestro, cuando aprendes a depender más de Él y menos de ti.
Vemos los otros que los discípulos, a pesar de estar en este círculo cercano, también tenían aspiraciones inapropiadas. Y esto es peligroso, es un pecado, porque acercarte a Jesús con aspiraciones inapropiadas te puede llevar a convertirte en una persona interesada, en una persona asalariada, que trabaja no por amor, sino por lo que va a recibir. Y es que el orgullo y la inseguridad pueden llevarnos a valorar más la posición o el prestigio que el servicio. Nosotros debemos de servir al Señor, no por lo que vayamos a obtener, sino por amor, por servir. Es que en el reino de Dios puede ser destructivo esto que estoy diciendo, el dejar de servir al Señor por amor y hacerlo simplemente por que me vean, por el prestigio. Debemos de luchar por el reino y no por nuestro beneficio. El reino de Dios necesita de hombres y mujeres que nos despojemos de nosotros mismos y vayamos a entregar todo por causa del amor del Señor. Y vemos luego una escena bastante particular. El Señor Jesús toma a un niño y lo toma entre sus brazos y le dice a los discípulos, el que reciba a este niño me recibe a mí, el que reciba el reino como a este niño. Recordemos que en la época del Señor Jesús, los niños eran considerados ciudadanos de segunda clase. No tenían los mismos derechos que un adulto. Y cuando hablo de un adulto me refiero a un varón, porque las mujeres también eran consideradas ciudadanas de segunda clase. Vemos cómo el Señor Jesús le daba un lugar importante a los discípulos, perdón, un lugar importante a los niños y también le dio un lugar importante a las mujeres. El Señor Jesús se iba contrario a la cultura o a las costumbres de la época. Él rompía los esquemas sociales de la época donde hablaba de que la mujer no podía o que los niños no podían. Y él tomaba a los niños, él enseñaba a las mujeres. Vemos que el Señor Jesús rompía las costumbres de la época. Y aquí quiero decirte algo muy importante. Es necesario, para ser discípulo del Señor, también despojarse de muchas taras, de muchos paradigmas, de muchas creencias erróneas que socialmente se han levantado y que de pronto nos pueden llevar a nosotros pensar que así se puede servir al Señor, cuando se puede servir a Dios de otra forma, cuando se puede servir al Señor de otras maneras, cuando uno puede ser un creyente, pero bajo otro lineamiento. Antes, yo recuerdo cuando recién empecé en la fe, siempre decían que servir al Señor o era el que predicaba, o era el que evangelizaba, o era el que de pronto tenía la parte académica y no más. Pero hoy en día vemos un sinnúmero de ministerios y de formas de servir al Señor. Y para eso es importante ir refrescando la mente, entender, como un niño lo hace, que Dios puede usar nuestros talentos o nuestras formas diferentes de ser de múltiples maneras. Él vino a darle valor a todo aquello que hasta el momento no se le daba valor. Todo lo contrario a lo que la sociedad valorizaba, él lo desvalorizó, y sin embargo lo que la sociedad desvalorizaba, él lo tomaba como algo útil. Y vemos cómo toma a un niño y le daba valor. Aquello que los religiosos rechazaban, como los niños, las mujeres, aún tal vez hasta la misma familia, Jesús lo valoraba y le daba el lugar correspondiente. Mientras los fariseos se dejaban llevar por un materialismo supersticioso y filosófico, donde si hacías algo contrario a sus enseñanzas, estabas condenado. Como decía en ese cuento de Alicia, el País de las Maravillas, cuando alguien llevaba la contraria a la reina, córtenle la cabeza. Pues así eran los fariseos. Hacías algo contrario a las enseñanzas y apedréenlo o crucifíquenlo. Mientras Jesús nos viene a enseñar algo distinto, aprender a aceptar al prójimo, aprender a amarlo. A los enemigos, que decían los fariseos, corten la cabeza. Es necesario que mueran. Jesús, oren por ellos. Ámenlos. Si les pide llevar una carga, una milla, llévenla 2. Jesús nos viene a enseñar algo contra cultura. Nos viene a enseñar totalmente lo opuesto. Aquello que era impensable para los fariseos, Jesús nos lo viene a enseñar a través de una ley mucho más amplia, mucho más alta y profunda que la ley mosaica. Y es la ley de la gracia, la ley del amor. Cuando para los fariseos eran evidencias físicas, el material, y esto era necesario, indispensable, porque esto les evidenciaba a ellos autoridad, les evidenciaba a ellos un lugar importante, por eso se hacían filacterias, y para ellos era muy importante la ropa y la opulencia, porque esto era, miren, yo tengo, y eso es señal de espiritualidad. Para Jesús no era espiritualidad.
No era señal, no era sinónimo de una espiritualidad el tener bienes materiales, el tener filacterias grandes, el tener mantos costosos. No. La espiritualidad iba mucho más allá para el maestro. Era el ser tan sencillo como lo es un niño. Y yo quiero invitarte a que medites en esto. Recibir el reino de Dios como un niño. Servir como un niño. Normalmente cuando los niños son pequeños, mis hijos son chiquitos, ustedes saben que tienen 1, 4 y mi hija tiene 6, pero normalmente cuando le dice a uno de los niños, mi amor, ¿puedes pasarme eso? Ellos van y les gusta sentirse útiles. Es más, a ellos les gusta que les mande a hacer algo porque ellos se sienten tomados en cuenta y lo hacen con alegría, lo hacen con gozo. Y me pongo a pensar, es así como Dios dice que debemos de ser, como niños, servir con gozo, con alegría, no con desánimo, sino con ánimo, porque sabemos que lo hacemos por Él y lo hacemos para Él. Mientras para ellos era importantísimo el ser tomados en cuenta y buscar protagonismo, y buscar más vale que los sirvan. Para Jesús era todo lo contrario. El que quiera ser un protagonista, decía en pocas palabras él, primero tiene que aprender a servir. Primero tiene que despojarse de sí mismo. Y es que Él nos dio el ejemplo, porque Él, siendo Dios, no estimó como cosa que aferrarse. Siendo Dios, se convierte en un ser humano común y corriente como tú y como yo, y se despoja de su deidad. Voy a decirte un ejemplo de pronto un poco feo, pero es como que si tú y yo nos hiciéramos cucarachas, y tú puedes decir, ay, cucarachas, sí, nos hiciéramos cucarachas, un insecto, que si nosotros nos comparamos a un ser humano con un insecto, obviamente nosotros como seres humanos tenemos más fuerza, inteligencia, capacidades, mientras un insecto es algo insignificante que puede ser aplastado fácilmente, algo débil. Así sucedió con Cristo. Se hizo humano siendo Dios. Y quiero invitarte que en esta mañana nosotros aprendamos el ejemplo del Maestro. No nos aferremos a nada, sino que nos despojemos de todo aquello que nos impida representarlo bien, aquello que nos impida disfrutar del reino de Dios y de esa gracia tan grande que hemos recibido, y que esa gracia nos inspire a servir, que esa gracia nos inspire a no aspirar triunfar por mérito propio, triunfar para que la gente nos vea, sino que esa gracia nos lleve a valorar la vida que el Maestro nos ha dado y aprender a disfrutar como niños de su presencia y a disfrutar los unos con los otros. Yo quiero invitarte que en esta mañana le demos gracias al Señor. Quiero invitarte que le digamos, Señor, enséñame a ser como niño, a servir como niño y a amarte y adorarte como un niño. Vamos a orar. Yo quiero hoy pedirte que bendigamos al Señor y a través de una oración le digamos, como hace un rato le decíamos a la canción, te serviré, Señor.